Entonces, haciendo un súper resumen en este momento, un resumen del resumen, lo que podemos decir es que existen distintos tipos de contracciones, tipo A, tipo B o tipo trabajo de parto. Las B son normales tenerlas durante el embarazo, aunque si son muy frecuentes, si pasan determinado umbral, pueden transformarse en algo patológico, y las que sin ninguna duda son patológicas son las tipo trabajo de parto, fundamentalmente cuando aparecen antes del término, porque las contracciones tipo trabajo de parto después de las 37 semanas también son normales, o sea que se desarrolle el trabajo de parto al final del embarazo es lo esperable y lo normal. Y esas contracciones, además de por frecuencia de Braxton Hicks, por frecuencia de convertirse en algo patológico, también pueden transformarse en patológico cuando de repente tienen una frecuencia normal, pero están generando modificaciones en el cuello del útero. Y a mayor cantidad de modificaciones cervicales, peor va a ser el pronóstico. Entonces, nosotros vamos a hacer lo que llamamos la escalera de la prematurez, que lo que nos dice es, a ver, vamos a dibujarlo un poquito mejor porque está aquí bastante fea. Lo que nos dice es que cuando nosotros vamos a hacer los escalones, lo que nos dice es que cuando nos viene una paciente con contracciones uterinas dolorosas, como les expliqué recién, lo que vamos a interrogar es las características clínicas de esas contracciones para saber si son tipo trabajo de parto o de Braxton Hicks, las vamos a relacionar con la edad gestacional, vamos a valorar las modificaciones que tiene en el cuello del útero y de esa manera vamos a poder saber si esas contracciones son fisiológicas, es decir, normales, o patológicas, es decir, anormales. Y cuando son patológicas, el primer diagnóstico que hacemos es el de patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional. Es decir, es un término que el propio término nos está diciendo qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional. Es decir, que esas contracciones uterinas que tiene la paciente son inadecuadas para la edad gestacional de pretérmino que tiene esa paciente. Y generalmente lo que hacemos, apenas tenemos esas pacientes, es obviamente constatar la vitalidad fetal, o sea, ocultar los latidos fetales, tactar a la paciente para ver las modificaciones cervicales que tiene, y si las mismas son incipientes o apenas ostensibles, o sea, no estamos en un trabajo de parto ya declarado, es decir, que estamos ante más de 3 centímetros de dilatación, o sea, si estamos antes de eso, hacemos el diagnóstico de patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional. Y lo que hacemos en ese momento, cuando hacemos ese diagnóstico, es poner a la paciente en reposo durante 30 minutos. O sea, dejamos a la paciente en reposo durante 30 minutos. Ahí van a leer en algunos lugares que a veces lo que hacen también es hidratación, o sea, ponen un suero, o sedación de la paciente, pero sepan ustedes que ninguno de estos dos términos, ya se los voy a borrar para que ni los recuerden, ninguna de estas dos acciones médicas han demostrado que tengan ningún tipo de utilidad. Por lo tanto, lo único que hacemos con esta paciente la dejamos en reposo durante 30 minutos. Y a los 30 minutos volvemos a valorarla en cuanto a las características clínicas de las contracciones uterinas y las modificaciones cervicales que están generando. Si esas contracciones uterinas, dejando solamente a la paciente en reposo durante 30 minutos, ceden o desaparecen, bueno, esa paciente después vamos a valorar cuál es la espina irritativa que generó esas contracciones uterinas, tratar de encontrarla para suprimirla para que la paciente no vuelva de nuevo con este mismo tipo de sintomatología. Ahora, lo que muchas veces nos puede llegar a pasar es que cuando la volvemos a valorar en 30 minutos, encontramos que las contracciones uterinas se mantienen o han progresado en frecuencia o en intensidad o han generado modificaciones cervicales que antes no tenía, han progresado esas modificaciones cervicales, entonces en ese momento hacemos diagnóstico de amenaza de parto de pretérmino. Cuando hacemos el diagnóstico de amenaza de parto de pretérmino, nosotros inmediatamente nos vamos a preguntar dos cosas. ¿Vamos a útero inhibir?
Y si decidimos útero inhibir, ¿qué útero inhibidor vamos a utilizar? Esas son las dos preguntas que generalmente nos hacemos rápidamente. Entonces, bueno, para saber si vamos a útero inhibir o no, lo que vamos a pensar es cuáles son las contraindicaciones de útero inhibición. Entonces, ¿qué contraindicaciones tenemos de útero inhibición? Bueno, cuando el embarazo es mayor o igual a 35 semanas de amenorrea. Un embarazo que tiene más de 35 o más de 35 semanas de amenorrea, generalmente nosotros no los útero inhibimos. Dejamos que progrese ese trabajo de parto y después atendemos el trabajo de parto ese que se ha desarrollado. ¿Por qué? Porque generalmente el pronóstico de esos recién nacidos es muy bueno. Y por otro lado, por algo la naturaleza está tratando de interrumpir ese embarazo. Entonces, ante esa inquietud, donde uno de los diagnósticos posibles, como van a ver ustedes, que lo vamos a hablar después o lo van a hablar con sus docentes, es la corioamnionitis que tiene, o sea, una infección de las membranas ovulares, del líquido amniótico. Bueno, ese puede ser uno de los diagnósticos que esté la espina irritativa que esté generando esa amenaza de parto de pretérmino. Y lo peor que podemos hacer nosotros por un recién nacido, a un neonatólogo, es darle un pretérmino infectado. Entonces nosotros le tenemos mucho miedo a la infección y es muy difícil diagnosticarla. Y un síntoma y un signo de la infección puede llegar a ser la amenaza de parto de pretérmino. Por lo tanto, nosotros siempre que estamos ante una amenaza de parto de pretérmino, sospechamos que una de las patologías que la puede estar generando es justamente una corioamnionitis que se esté manifestando. Entonces, después de las 35 semanas de edad gestacional, como el pronóstico es tan bueno de estos recién nacidos, generalmente en los ambientes de neonatología que nos manejamos nosotros, bueno, dejamos que progrese ese trabajo de parto y lo atendemos como en la forma adecuada que se merece. Otra contraindicación de la uteroinhibición, por ejemplo, es que la paciente esté teniendo una patología grave, por ejemplo, un DPPNI, si la paciente está con un desprendimiento de placenta, viste, como que bueno, o sea, ahí no hacemos uteroinhibición, sino lo que hacemos atendemos rápidamente el parto, fundamentalmente por indicación materna. Si por ejemplo es un óbito fetal, tampoco hacemos una uteroinhibición. Un malformado grave, incompatible con la vida extrauterina, bueno, obviamente no hacemos una uteroinhibición. Cuando hay una rotura de membranas ovulares, bueno, cuando hay una rotura de membranas ovulares, ahí el diagnóstico de una corioamnionitis cada vez se acrecienta más, porque la rotura misma de las membranas puede ser un signo de corioamnionitis. Y aparte, las contracciones uterinas también, o sea, tiene dos factores de riesgo para corioamnionitis. Es decir, que el riesgo de que ese feto ya esté en algún proceso de infección es importante tenerlo en cuenta, por lo cual en esos casos generalmente no interrumpimos los embarazos. Y bueno, hay muchos más factores de contraindicación de la uteroinhibición que ustedes van a poder ir recordando. Creo que conceptualmente me interesa saber que ustedes tengan ese concepto, que hay veces que está contraindicado la uteroinhibición, por ejemplo, una preeclampsia severa, una eclampsia. Bueno, bajo esas circunstancias, conceptualmente quiero que sepan ustedes que no vamos a hacer una uteroinhibición. Hay, como siempre en medicina, algunos reparos. ¿tá? Sepan ustedes que en algunas condiciones puede existir la posibilidad que bajo estas circunstancias de contraindicación, hagamos una uteroinhibición de todas maneras. ¿Cuándo? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos trasladar a la paciente. Otro concepto importante que van a tener ustedes es que el lugar donde nace un pretérmino es determinante. Entonces, si nosotros tenemos un lugar donde estamos trabajando, que
por ejemplo, tenemos un CTI neonatal y con gente con experiencia y con materiales adecuados, bueno, muy probablemente podamos manejar pretérminos de muy baja edad gestacional. Ustedes saben muy bien que con 26 semanas, con 25 semanas, tenemos a veces buenos resultados. Pero obviamente eso depende de una tecnología y una experiencia, un lugar donde nace ese recién nacido que es de altísima tecnología y capacidad. Si estamos, por ejemplo, en una policlínica barrial, o sea, el nacimiento de un pretérmino severo, muy probablemente lo condene a la muerte. Entonces, hay veces que de repente, por ejemplo, tenemos una rotura de membranas ovulares, pero para que nos dé tiempo y que no nos nazca en un lugar inadecuado, ni tampoco nos nazca en la ambulancia, hacemos una uteroinhibición para poder trasladar a la paciente. Entonces, quiero que sepan ustedes que a veces yo creo que conceptualmente un médico general tiene que tener que estos factores que les estuve enumerando son contraindicaciones para la uteroinhibición, aunque quiero que sepan ustedes que bajo ciertas circunstancias, en algunas condiciones, a veces hacemos uteroinhibición igual en esas pacientes. Bueno, muy bien. Después que nosotros pensamos si vamos a uteroinhibir o no, si decidimos uteroinhibir, lo que vamos a pensar es qué uteroinhibidor vamos a utilizar. Y ahí generalmente el que más utilizamos son los calcio antagonistas. Esta es la nifedipina. Otro uteroinhibidor que utilizamos muchas veces es el fenoterol, ¿tá? Es un beta 2 agonista. Y también, bajo ciertas circunstancias, utilizamos otro tipo de uteroinhibidor que es la indometacina. Pero bueno, cada uno de estos hay más uteroinhibidores, ¿tá? O sea, pero fundamentalmente me interesa que recuerden estos tres. De estos tres cada uno tiene sus pros y sus contras. La nifedipina es el que más utilizamos, es el de primera línea. El problema que tenemos es que la nifedipina se da vía oral, es decir, que el inicio de la acción es un poco lenta. El fenoterol, por ejemplo, se da intravenoso, entonces tiene como que un inicio de acción más rápido. Entonces, si necesitamos que rápidamente comience la uteroinhibición, a veces empezamos con fenoterol. Porque ya le digo que la nifedipina tiene un delay un poquito más grande, un poquito más largo, ¿viste? Para el inicio de la acción. El problema es que el fenoterol es muy mal tolerado. Generalmente genera, como todo beta 2 es también un beta 1, entonces como que genera taquicardia, a veces da hipotensión, eso muchas veces genera cefaleas, ¿tá? Las taquicardias estas nos generan palpitaciones. Créanme ustedes que generalmente es muy mal tolerado por la madre, se siente muy mal la madre cuando está recibiendo el fenoterol. Por lo tanto, la nifedipina es los calcio antagonistas, es la droga de elección que nosotros utilizamos para la uteroinhibición.